En las sombras de las majestuosas pirámides y a lo largo de las orillas del eterno Nilo, el pasado milenario de Egipto continúa revelando sus secretos a quienes saben escuchar. Las recientes exploraciones arqueológicas han dado lugar a descubrimientos extraordinarios y fascinantes, añadiendo nuevas capas al rico tapiz histórico de esta tierra ancestral. Más allá de las maravillas ya conocidas, una serie de hallazgos nos invitan a adentrarnos en el reino de lo inesperado. Desde la revelación de antiguos tatuajes protectores hasta el descubrimiento de una cámara oculta llena de misterios dorados. Estos son los 15 hallazgos más sorprendentes encontrados recientemente en Egipto. A pesar de sus 4.500 años de antigüedad, la Gran Pirámide de Giza sigue guardando secretos. Un estudio publicado en Nature en 2023 reveló un fascinante descubrimiento. Para quienes no estén familiarizados, la Gran Pirámide es una colosal estructura construida por los antiguos egipcios, situada a 18.4 kilómetros de El Cairo. Es la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que permanece mayormente intacta. Cuando se construyó en 2560 a.C., alcanzaba una impresionante altura de 146.5 metros. El innovador proyecto Scan Pyramids ha empleado tecnologías avanzadas no invasivas como termografía infrarroja y ultrasonido desde 2015. Los investigadores localizaron un corredor sellado sobre la entrada principal de la pirámide, midiendo 9 metros de largo y 2 metros de ancho. Este pasaje inaccesible está envuelto en misterio, ya que los arqueólogos aún desconocen su propósito original. Una teoría sugiere que podría haber sido diseñado para distribuir el peso y prevenir el colapso de la estructura. La incertidumbre sobre lo que yace más allá del final del corredor alimenta la imaginación. Aunque nadie ha penetrado en este túnel durante milenios, los expertos creen que su diseño fue intencional y podría conducir a más secretos ocultos en las entrañas de esta maravilla arquitectónica. La necrópolis de Saqqara continúa siendo una fuente inagotable de información sobre el antiguo Egipto. Un equipo internacional de arqueólogos holandeses e italianos, en colaboración con el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, ha descubierto un complejo de tumbas subterráneas de 3.200 años de antigüedad. El ocupante principal de esta tumba fue identificado como Pa-Nasi, un importante cuidador del templo de Amón durante el reinado del faraón Ramsés II, alrededor del 1250 a.C. Este complejo funerario es un testimonio de la sofisticación arquitectónica de la época, incluyendo un templo independiente ricamente decorado, una impresionante entrada, un patio con columnas, un pasaje que conduce a cámaras funerarias subterráneas y 3 exquisitas capillas. A medida que los arqueólogos se adentraron en las profundidades de la tumba, se encontraron con impactantes imágenes de Pa-Nasi y su esposa Baya realizando rituales sagrados. Una de las representaciones más llamativas es un relieve en piedra que muestra a la pareja fallecida sentada frente a una mesa de ofrendas, con un sacerdote llamado Pi, ataviado con una elegante capa de piel de leopardo. Según las inscripciones jeroglíficas, Pi probablemente era subordinado de Pa-Nasi. Este complejo funerario recién descubierto ofrece una ventana fascinante a la vida, creencias y jerarquías sociales del antiguo Egipto. Nos permite vislumbrar los intrincados rituales religiosos y las estructuras de poder de aquella época, enriqueciendo nuestra comprensión de esta civilización milenaria. ¿Qué otros secretos aguardan ser desenterrados en esta necrópolis? Solo el tiempo y la dedicación de los arqueólogos lo dirán. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunció un descubrimiento arqueológico fascinante: los restos de un templo dedicado a Zeus en la península del Sinaí. Este hallazgo nos transporta a un mundo donde las creencias griegas y egipcias se entrelazaban de formas sorprendentes. En las antiguas tierras fronterizas entre Siria y Turquía, se alzaba un santuario sagrado en honor a Zeus Casios, una fusión divina entre el poderoso dios griego Zeus y el venerado monte Casios. Este lugar místico, enclavado en las laderas del actual Jebel Akra, fue testigo, según la leyenda, de una batalla épica entre Zeus y el monstruoso Tifón por el control del cosmos. Zeus emergió victorioso, blandiendo su icónico rayo en una historia que se entretejió en el tapiz de la mitología antigua. Hoy conocido como Jebel Akra,
El monte Casios es famoso por sus frecuentes tormentas eléctricas, convirtiéndolo en un lugar venerado en diversas tradiciones antiguas. Judith Sudilovsky, escribiendo para el Jerusalem Post, describe acertadamente esta fusión de deidad y montaña como un ejemplo del legado multicultural y religioso de la antigüedad. Las recientes excavaciones, lideradas por el Consejo de Antigüedades de Egipto, han sacado a la luz los restos del templo de Zeus Casios. Mostafa Waziri, secretario general del Consejo, anunció la identificación del templo gracias al descubrimiento de pilares de granito rosa de 2 metros de altura, restos de la puerta de entrada que posiblemente sucumbió a un antiguo terremoto. Además, los arqueólogos desenterraron una colección de bloques de granito que se cree formaban parte de una escalera, permitiendo a los fieles ascender a este santuario celestial. Este descubrimiento lleva a pensar sobre la complejidad del mundo antiguo, donde las fronteras entre culturas y religiones eran más fluidas de lo que a menudo imaginamos. El templo de Zeus Casios es un testimonio de cómo las creencias y tradiciones se entremezclaban, creando nuevas formas de adoración y entendimiento del mundo. ¿Qué otros secretos sobre la interacción entre las culturas griega y egipcia podrían revelar futuros hallazgos en esta región? El estudio continuo de este sitio promete arrojar más luz sobre este fascinante capítulo de la historia antigua. Las autoridades egipcias han anunciado un descubrimiento extraordinario: retratos de momias en color completo, los primeros hallados en más de un siglo. Estos hallazgos notables, que incluyen 2 retratos completos y fragmentos de otros, fueron desenterrados en el sitio de excavación de Gersa en Fayum, Egipto, una antigua zona minera de oro. El sitio de excavación, ubicado actualmente a unos 120 kilómetros al suroeste de El Cairo, está rodeado por las ruinas de la antigua ciudad de Filadelfia. Este asentamiento, que floreció durante 600 años, fue un crisol de culturas griega y egipcia, según confirma el Instituto Arqueológico Austriaco. Los retratos descubiertos, conocidos como retratos de Fayum, nos ofrecen una visión única de los rostros de algunos de los miembros más privilegiados de aquellas sociedades antiguas. Bassem Gehad, líder del proyecto de excavación, expresó su entusiasmo por estos hallazgos, señalando que ahora tienen una comprensión más clara del contexto de estas imágenes y esperan descubrir más en el futuro. Estos retratos son mucho más que simples representaciones artísticas. Nos ofrecen una ventana directa al pasado, permitiéndonos ver los rostros de personas que vivieron hace casi 2 milenios. La calidad y el detalle de estos retratos nos hablan de la habilidad de los artistas de la época y de la importancia que se daba a la representación realista en los rituales funerarios. Cada retrato cuenta una historia, de la moda de la época, de las características físicas de los habitantes de Filadelfia y posiblemente incluso de sus personalidades. ¿Qué secretos nos revelarán estos rostros del pasado sobre la vida cotidiana, las aspiraciones y las creencias de quienes vivieron en esta antigua ciudad multicultural? Este descubrimiento muestra que el antiguo Egipto no era una cultura monolítica, sino un mosaico de influencias y tradiciones. Los retratos de Fayum son un testimonio de la rica mezcla cultural que existía en lugares como Filadelfia, donde las tradiciones egipcias y griegas se entrelazaban de formas fascinantes. En la antigua ciudad portuaria de Berenike, Egipto, un descubrimiento reciente ha dejado perplejos a los arqueólogos: un santuario de halcones de 1700 años de antigüedad que desafía nuestra comprensión de los rituales antiguos. Este hallazgo presenta una serie de elementos intrigantes que plantean más preguntas que respuestas. En el corazón del santuario, un pedestal alberga los restos de 15 halcones decapitados, creando una escena enigmática de antiguos rituales. Junto a esta asamblea misteriosa, se encuentra un monumento de piedra que representa a 2 deidades desconocidas, añadiendo otra capa de misterio a este sitio sagrado. Cerca del pedestal, los investigadores encontraron un arpón de hierro de aproximadamente 34 centímetros de largo, cuya presencia introduce un elemento de intriga adicional. La decapitación de los halcones se interpreta como un gesto local para completar una ofrenda viva al dios del santuario, pero el propósito exacto de esta práctica sigue siendo un misterio. En una cámara separada dentro del santuario, los arqueólogos hicieron un descubrimiento aún más desconcertante: una estela con una inscripción en griego que dice: «Es impropio hervir una cabeza aquí». Este críptico mensaje añade una capa de incertidumbre, dejando a los expertos intrigados sobre su conexión con los halcones decapitados y el propósito del arpón cercano. La estela también proporciona una visión del panteón de 3 deidades adoradas en este lugar: Hipócrates de Coptos, un dios niño, y 2 figuras enigmáticas:
Una deidad con cabeza de halcón ocupa un lugar destacado, mientras que la otra aparece como una diosa adornada con una corona de cuernos de vaca y un disco solar. Los investigadores proponen que los halcones decapitados podrían haber sido ofrendas a estas deidades, particularmente al prominente dios con cabeza de halcón. El arpón también podría haber servido como una ofrenda simbólica. Se especula que los animales sacrificados podrían haber sido hervidos antes de ser presentados al dios, lo que explicaría la advertencia en la estela y facilitaría el proceso de desplume. Este santuario de halcones se erige como un testimonio de las intrincadas y a menudo desconcertantes prácticas religiosas de la antigüedad. Muestra que, a pesar de todos nuestros avances en arqueología, todavía hay mucho que no entendemos sobre las creencias y rituales de nuestros antepasados. ¿Qué otros secretos guardan las arenas de Berenice? ¿Y qué nos dirán estos hallazgos sobre la compleja red de creencias que conformaban la vida espiritual en el antiguo Egipto? Solo el tiempo y la continua investigación arqueológica podrán desentrañar estos misterios. En las profundidades laberínticas de Taposiris Magna, el templo dedicado a Osiris, dios de la muerte, los arqueólogos egipcios han realizado un descubrimiento asombroso. Kathleen Martínez, arqueóloga afiliada a la Universidad de Santo Domingo, ha desvelado una maravilla subterránea extraordinaria. Un túnel de 1.98 metros de altura y 1.310 metros de longitud, oculto aproximadamente a 13 metros bajo los terrenos del templo. Esta revelación arqueológica, ubicada al oeste de la antigua ciudad de Alejandría, ha sido aclamada por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto como un milagro geométrico. La precisión de ingeniería del túnel ha capturado la atención del mundo, dejándonos maravillados ante la destreza de los constructores antiguos. Curiosamente, una parte del túnel está sumergida bajo el agua, posiblemente como resultado de la actividad sísmica que sacudió la región entre los años 320 y 1303 de nuestra era. Se teoriza que estos terremotos podrían haber llevado al colapso parcial del templo, creando la sección sumergida que vemos hoy. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más notable es la sorprendente similitud del túnel con el túnel de Eupalino en Grecia, considerado una obra maestra de la ingeniería antigua. Esta semejanza plantea intrigantes preguntas sobre el intercambio de conocimientos y técnicas de construcción en el mundo antiguo. El túnel de Taposiris Magna invita a contemplar la avanzada destreza de ingeniería de las civilizaciones antiguas. ¿Cómo lograron construir una estructura tan precisa y duradera con las herramientas y tecnologías disponibles en su época? ¿Qué propósito servía este túnel monumental? ¿Era simplemente una hazaña de ingeniería o tenía un significado ritual o práctico más profundo? Este descubrimiento no solo arroja luz sobre las capacidades técnicas de los antiguos egipcios, sino que también nos recuerda que aún hay muchos secretos por descubrir bajo las arenas del tiempo. ¿Qué otros tesoros y maravillas aguardan ser descubiertos en Taposiris Magna y otros sitios arqueológicos de Egipto? A medida que los arqueólogos continúan explorando este túnel fascinante, es probable que surjan nuevas revelaciones que nos ayuden a comprender mejor la vida, las creencias y las habilidades de nuestros antepasados. El túnel de Taposiris Magna se erige como un testimonio duradero de la ingeniosidad humana y el misterio perdurable del antiguo Egipto. ¿Qué revelaciones sorprendentes nos trae el último hallazgo sobre la momificación? Durante generaciones se pensaba que los egipcios de la antigüedad momificaban a sus muertos simplemente para conservar el cuerpo tras el fallecimiento. Sin embargo, una próxima exposición museística desafía esta idea arraigada, sugiriendo que la momificación no era una mera preservación física, sino un viaje transformador hacia lo divino. El Museo de Manchester de la Universidad de Manchester en Inglaterra, con su exhibición Momias Doradas de Egipto, inaugurada a principios de este año, lidera esta reinterpretación que promete revolucionar nuestra comprensión de las momias. Campbell Price, curador de la sección de Egipto y Sudán del museo, subraya la magnitud de este cambio de perspectiva, describiéndolo como un giro completo en nuestra percepción. El origen de la teoría errónea sobre la preservación se remonta a investigadores de la época victoriana, que con una visión occidentalizada compararon equivocadamente el proceso de momificación con la conservación del pescado, debido a un ingrediente común, la sal. El natrón, un mineral natural compuesto por carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y sulfato de sodio, era en realidad la sustancia utilizada para embalsamar en el antiguo Egipto. Esta revelación nos invita a reconsiderar las dimensiones espirituales inherentes a esta antigua práctica funeraria. Este descubrimiento revela la importancia de cuestionar constantemente nuestras suposiciones históricas. A menudo, lo que damos por sentado puede estar basado en interpretaciones erróneas del pasado. La momificación, vista ahora como un proceso de transformación divina, nos muestra cuán profundas y complejas eran las creencias espirituales de los antiguos egipcios.
Aunque los tatuajes en la zona lumbar se popularizaron con las celebridades de inicios del 2000, hallazgos arqueológicos recientes en momias egipcias demuestran que esta práctica se remonta a más de 3000 años atrás. El descubrimiento de al menos 6 mujeres tatuadas en Deir el-Medina resultó ser sorprendentemente significativo. Hannah Austin, bioarqueóloga de la Universidad de Missouri, St. Louis y autora principal del estudio, explicó los retos de encontrar evidencia de tatuajes, enfatizando lo inusual y difícil que es hallar piel preservada y expuesta. Las condiciones únicas que permiten ver los tatuajes a menudo implican que saqueadores hayan dejado la piel visible en los restos momificados. El examen de la piel conservada reveló patrones distintivos de color negro oscuro, formando un diseño que, de ser simétrico, habría adornado la parte baja de la espalda de estas mujeres. Notablemente, junto a las líneas horizontales del tatuaje, apareció una representación de Bes y un cuenco, imágenes vinculadas a la purificación ritual postparto. En sus hallazgos publicados, los investigadores propusieron que estos tatuajes, considerados en el contexto de los artefactos y textos del Reino Nuevo, tenían conexiones visuales con representaciones de mujeres como parejas sexuales, embarazadas, parteras y madres involucradas en rituales postparto. Estos rituales estaban dedicados a proteger los diversos roles de las mujeres en la sociedad del antiguo Egipto. Este descubrimiento no solo revela la antigüedad de los tatuajes, sino que también arroja luz sobre el papel fundamental de las mujeres en la sociedad egipcia antigua. Los tatuajes parecen haber tenido un propósito protector y simbólico, destacando la importancia que se daba a la maternidad y al bienestar femenino en aquella época. En el vasto lienzo del arte del antiguo Egipto, una obra maestra recientemente descubierta ha cautivado a expertos y aficionados por igual. Se trata de una pintura que representa aves en vuelo y reposo en un exuberante pantano, creada hace más de 3300 años. El extraordinario nivel de detalle en esta obra permite a los investigadores modernos identificar con precisión las especies de aves ilustradas por los hábiles artistas de la antigüedad. ¿Qué significado cultural podría esconderse tras la representación de especies específicas de aves en esta antigua obra de arte? El significado cultural detrás de la representación de especies específicas de aves en esta antigua obra de arte podría ser multifacético. En la sociedad del antiguo Egipto, las aves a menudo tenían un significado simbólico y mitológico. Ciertas especies estaban asociadas con deidades y su presencia en el arte podría transmitir mensajes espirituales o representar conexiones con lo divino. Además, las aves se vinculaban frecuentemente con temas de renacimiento y la vida después de la muerte en la mitología egipcia, ofreciendo una visión sobre la vida, la muerte y la naturaleza cíclica de la existencia. En última instancia, el significado cultural podría involucrar una combinación de elementos religiosos, simbólicos y ecológicos, proporcionando una representación holística que resonaba con la cosmovisión y las creencias de la sociedad del antiguo Egipto. Esta pintura no solo es un testimonio de la habilidad artística de los antiguos egipcios, sino también una ventana a su comprensión del mundo natural y espiritual. La precisión en la representación de las aves sugiere una profunda observación y apreciación de la naturaleza, mientras que su inclusión en un contexto artístico refleja la interconexión entre el mundo natural y el mundo espiritual en la cultura egipcia antigua. Un equipo arqueológico germano-egipcio ha realizado nuevos descubrimientos en el Templo del Sol de Matrilla, ubicado en la antigua Heliópolis, cerca de El Cairo. Conocida como la Ciudad del Sol, Heliópolis es una de las urbes más antiguas de Egipto, datando del período predinástico. Fue el principal centro de culto al dios Sol-Atum, posteriormente asociado con Ra y Horus. Durante la dinastía 30, Nectanebo I erigió un templo solar dedicado a esta deidad solar. Los hallazgos recientes incluyen restos de suelos elaborados con ceniza blanca y estructuras de ladrillos de barro, ofreciendo vislumbres de la maestría arquitectónica de la época. Entre los descubrimientos se encuentran piedras de cuarcita del reinado de Horemheb, último faraón de la dinastía 18, y trabajos en piedra atribuidos a Psamético II, gobernante de la dinastía 26. La excavación también reveló secciones de suelos de piedra caliza, una estatua real aún no identificada, la base de una estatua del rey Ramsés II y una inscripción sustancial en granito rosa, todo lo cual contribuye a una comprensión más rica de la historia del templo.
Los descubrimientos en el Templo del Sol de Matrilla son fascinantes porque permiten reconstruir la historia de este importante centro religioso a través de diferentes dinastías. La presencia de artefactos de distintos períodos subraya la continuidad y evolución del culto solar en el antiguo Egipto, demostrando cómo este sitio mantuvo su importancia a lo largo de los siglos. Emergiendo de los restos de un antiguo taller de embalsamamiento, los científicos han desvelado los secretos largamente ocultos de las sustancias y mezclas empleadas por los antiguos egipcios en el intrincado proceso de momificación. Anteriormente, los estudiosos habían obtenido información sobre las sustancias de embalsamamiento a partir de textos egipcios, dejando mucho a la especulación sobre su composición real. Sin embargo, el análisis molecular reciente de los residuos encontrados en vasijas en un sitio descubierto en 2016 en Saqqara, un histórico cementerio, ha arrojado luz sobre este antiguo misterio. Un total de 121 recipientes recuperados del taller de embalsamamiento subterráneo, activo durante los siglos 7 y 6 a.C., proporcionaron una visión integral de la diversa gama de materiales utilizados por los antiguos egipcios. Las sustancias servían para diversos propósitos, desde ungir el cuerpo del difunto post-mortem hasta mitigar olores desagradables y protegerlo de la descomposición. Los ingredientes identificados incluyen aceites vegetales como el de enebro, ciprés y cedro, junto con resinas derivadas de árboles de pistacho, grasa animal y cera de abejas. Salima Ikram, una investigadora independiente, enfatizó el objetivo de los egipcios de proporcionar una morada permanente para las almas de humanos y animales a través de la preservación artificial. El intrincado proceso de momificación, junto con los rituales asociados que duraban alrededor de 70 días, se creía que elevaba a los difuntos de la existencia terrenal a un reino divino. Este descubrimiento no solo revela los ingredientes específicos utilizados en la momificación, sino que también subraya la sofisticación de los conocimientos químicos y médicos de los antiguos egipcios. La variedad de sustancias utilizadas y sus propósitos específicos demuestran un entendimiento profundo de la preservación y un enfoque holístico que abarcaba tanto aspectos prácticos como espirituales. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha revelado un hallazgo extraordinario en la zona norte de la antigua ciudad de Akhetaten, hoy conocida como Amarna. Este entierro, que data de hace más de 3.300 años, ha sacado a la luz impresionantes joyas de oro, destacando un anillo con la imagen grabada de Bes, el dios de la diversión. La ciudad fue fundada por el faraón Akenatón durante su reinado, aproximadamente entre 1353 a.C. y 1336 a.C., como parte de su reforma religiosa para centrar el culto en torno a Atón, el disco solar. En este reciente descubrimiento se han encontrado 3 anillos, uno de los cuales lleva la fascinante imagen de Bes. Representado a menudo como un enano, Bes desempeñaba múltiples roles en las creencias del antiguo Egipto, no solo simbolizando la alegría y la diversión, sino también actuando como protector de las mujeres durante el parto. Estos tesoros no solo iluminan la destreza artística de los antiguos artesanos, sino que también ofrecen una visión del intrincado tapiz de creencias y prácticas culturales que una vez florecieron en esta ciudad sagrada. El descubrimiento de este anillo con la imagen de Bes es particularmente interesante porque muestra cómo los antiguos egipcios incorporaban sus creencias religiosas en objetos cotidianos como las joyas. La presencia de Bes en un anillo sugiere que las personas buscaban llevar consigo la protección y la alegría asociadas con esta deidad en su vida diaria, subrayando la estrecha relación entre la religión y la vida cotidiana en el antiguo Egipto. En el antiguo cementerio de Khoisanna, Egipto, ubicado a unos 64 kilómetros al norte de El Cairo, los arqueólogos han desvelado un enigma fascinante oculto dentro de las tumbas de momias. Estas sepulturas, que contienen restos de una era pasada, guardan un secreto peculiar: momias adornadas con lenguas doradas, un testimonio de los intrincados rituales del más allá. Enterradas entre los años 300 a.C. y 640 después de Cristo, estas momias, a pesar de su mal estado de conservación, se han convertido en portadoras de susurros de historias del antiguo Egipto. Lo que las distingue es la meticulosa artesanía involucrada en el proceso de embalsamamiento. En algún momento durante este ritual, las lenguas de los difuntos fueron cuidadosamente reemplazadas con delicadas piezas de lámina de oro, elaboradas para imitar la apariencia de una lengua humana. El significado de esta práctica se desvela en el contexto de la mitología egipcia, donde los difuntos enfrentaban el juicio ante el tribunal divino de Osiris
el dios del inframundo y juez de los muertos. Se postula que la sustitución de las lenguas con oro tenía un propósito profundo, permitiendo a los difuntos articular su caso y transmitir su esencia ante la mirada discernidora de Osiris. El descubrimiento de las lenguas doradas en Khoisanna ofrece una visión fascinante de las creencias egipcias sobre la vida después de la muerte. La práctica de reemplazar la lengua con oro sugiere que los antiguos egipcios creían en la importancia de la comunicación incluso en el más allá, y estaban dispuestos a ir a grandes extremos para asegurar que sus muertos pudieran defenderse ante los dioses. En el 2022 se celebró el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y la emoción arqueológica continúa en Saqqara, cerca de El Cairo. Los arqueólogos han desenterrado casi 300 ataúdes de la época del Nuevo Reino. Entre este tesoro de antigüedades, ha surgido una pirámide que se erige como un centinela silencioso, conmemorando a una reina cuya identidad había permanecido oculta en los anales del tiempo. Cada ataúd, con un rostro único, representa meticulosamente escenas del Libro de los Muertos, un antiguo texto funerario egipcio. Estos sepulcros, adornados con representaciones de los 4 hijos de Horus que custodian los órganos de los difuntos, trascienden los meros recipientes funerarios. Notablemente, un ataúd extraordinario decorado con una máscara de oro macizo de una mujer llamada Nith ha captado la atención, reescribiendo la narrativa histórica. Zahi Hawass, el eminente egiptólogo que lidera esta odisea arqueológica, expresó su asombro al desenterrar a la reina Nith de las sombras de la historia. La investigación ahora se extiende más allá de los ataúdes, adentrándose en la enigmática historia de esta figura real cuya existencia había eludido los registros históricos hasta este momento. Este hallazgo no solo añade un nuevo capítulo a la historia de las dinastías egipcias, sino que también destaca la importancia de continuar la exploración arqueológica para revelar las historias olvidadas del pasado. En un descubrimiento revolucionario, un equipo de arqueólogos ha desenterrado lo que podría ser la momia más antigua y completamente preservada jamás encontrada en Egipto, según anunció el líder de la excavación recientemente. Se cree que la momia, considerada los restos de un individuo llamado Hekashepes, fue hallada en una antigua tumba cerca de El Cairo que data de las dinastías 5 y 6 de Egipto, abarcando el periodo desde 2500 a.C. hasta 2100 a.C., según explicó Zahi Hawass, exministro de Antigüedades de Egipto. Describiendo el notable hallazgo, Hawass compartió: introduje la cabeza para ver qué había dentro del sarcófago, una momia bellamente preservada de un hombre completamente cubierta con capas de oro. Durante una conferencia de prensa realizada en el sitio de la excavación, se reveló que esta momia milenaria fue descubierta en el fondo de un pozo de 15 metros de profundidad cerca de la pirámide escalonada en la necrópolis de Saqqara, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Saqqara, reconocida como una gran obra maestra del diseño arquitectónico, está situada en Memphis, la capital original del antiguo Egipto. Este descubrimiento de la momia dorada de Hekashepes es verdaderamente extraordinario por varias razones. En primer lugar, su antigüedad y estado de conservación ofrecen una oportunidad sin precedentes para estudiar las técnicas de momificación utilizadas en las primeras dinastías del antiguo Egipto. La presencia de capas de oro sugiere que Hekashepes era una persona de gran importancia, lo que podría proporcionarnos nuevas perspectivas sobre la estructura social y las prácticas funerarias de la élite en ese periodo. ¿Cuál de estos descubrimientos les resultó más intrigante? Nos encantaría conocer sus opiniones en la sección de comentarios. Si disfrutaron de este viaje al ayer, no olviden darle like a este video. Eso nos ayuda a llegar a más amantes de la historia como ustedes. Y si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos.